La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por corruptos y criminales. Tomando en cuenta ese caso exitoso, el de Guatemala, nos preguntan, al combate al crimen organizado, ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí, a ver, el candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado, ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta, si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID, de la OEA. Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se produce la migración. Y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral. Y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera, pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo, por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen. Migrar es una decisión que toman seres humanos. Y quiero decir que, como dije, por el bien de todo, primero las niñas y los niños, especialmente una atención a las niñas y niños que migran, que están separando trágicamente de sus familias. Candidata Xóchitl Gálvez, pido la palabra. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Hay que regresar al ejército, a las actividades que le competen en la Constitución. Gracias, candidata Gálvez, pido la palabra. Hace rato quería contestarle a Claudia, presumiendo sus resultados en tema de reducción de feminicidios. Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos. Y estamos planteando, por supuesto, aumento al salario mínimo, que quede establecido en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación, cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN. Estamos planteando verdaderas pensiones, que se recuperen las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Los programas sociales seguirán, Morena se va, los programas sociales se quedan, nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años, los adultos mayores tendrán medicinas, las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5,000 pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir 3 programas más a la Constitución, el de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques, tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades, de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, porque hay 8,000 personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua, en su propia lengua nativa. Y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano. Quiero seguir avanzando. Vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes. Vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de viviendas, no las que se construyeron en el pasado, sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo. Yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas. No estoy de acuerdo, por cierto, en que se manche a Corral como si fuera Bartlett. Nunca he pensado que hay que tildar eso. Lo digo porque le reconozco, por ejemplo, a Julio Frenk, que fue un gran funcionario del Seguro Popular, y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo. Hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema. Y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum, hay que votarlo ahora. Hay que votarlo ahora. Todavía tenemos un mes para lograr que esos programas, que esos derechos sean una realidad. No hay que esperar hasta que pase la campaña. ¿Cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto?
Yo creo en todos los derechos para todas las personas. Cuando fui diputado local, también propuse por primera vez el matrimonio igualitario. Y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo. Y también creo que debemos de ir progresando, que los derechos no solamente se dan, son progresivos y que se deben de respetar. Quiero aprovechar también para hacer una cosa. Las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con 2 mujeres candidatas. Yo lo que quiero decir aquí es, sin duda a ellas les costó mucho más que a mí, que a cualquier hombre, llegar hasta aquí, y me siento profundamente orgulloso, independientemente del partido, Gracias, de candidato. lo que representan. Y se pasa por alto la persecución que se hizo del gobierno de Peña Nieto, en donde más de 9.700 maestros fueron despedidos injustamente con la reforma educativa. Gracias. Candidata, segunda pregunta, esta del centro del país. ¿Habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? Claramente la pregunta es a adultos mayores que lo necesiten, pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas, bueno, me incluyo, los que estamos entre los 35 y 50 años, que ya no dan trabajo casi a nadie, a pesar de que hay muchas personas en edad productiva, a esa edad que pueden seguir trabajando, tienen las fuerzas y sobre todo hay mucha experiencia? Desgraciadamente las leyes de Ernesto Zedillo, del PRI, y de Fox con el PAN nos quitaron ese derecho a la jubilación, ni siquiera una pensión. A partir del 97, la 4T, que continuará con Claudia Sheinbaum, va a regresar esa posibilidad y va a ser un gran avance que ni siquiera países europeos tienen. Hace años hubo unas manifestaciones en varios países, no solamente Francia, porque les están quitando ese derecho a los trabajadores, desgraciadamente, y ya no tienen posibilidad de ser pensionados, jubilados. Xochitl le dice a Claudia Sheinbaum, no tienes ni la carisma de López Obrador. Pues claro que no, es una personalidad muy diferente la de ambos. AMLO, si lo ven en sus conferencias, nada más recuerden, AMLO lo recuerdan sonriendo. Esa es la gran diferencia, pero no por eso no va a dejar de gobernar igual o inclusive mejor que él. Ya lo veremos, esperemos que así sea. Y bueno, otro tema que trataron también sobre el aborto. Nunca ven el derecho del no nacido. Ya es una persona a partir de que está el vientre. Cómo quisiera que vieran eso y que consultaran a expertos en la materia. Por supuesto que sí. Pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante. Entonces realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral. Hay que revalorarlos, hay que darles actividades que tienen que ver con su talento, con su experiencia, con su capacidad y en general a personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a todas esas minorías que sufren discriminación. Haré toda una política pública en materia de trabajo. De los 3, soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que México necesita. Gracias, candidata. Tercera y última pregunta, esta del sur. ¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+? ¿Y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? Candidata. Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de... Procedemos al final, que es 1 minuto para cada uno de los candidatos, y empezamos con el candidato Jorge Maínez. Adelante. Sí, finalmente yo lo que quiero es dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias, porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda. Porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa. Porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México. Quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. Gracias, candidato Maínez. Mensaje final, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue,
Nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata, y me voy con el minuto de la candidata Xóchitl Gálvez. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora, que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los 3 minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial. Y recuerden, gracias a las 3 candidaturas, recuerden, tenemos una cita el próximo 28 de abril. En este debate, como en los anteriores, se vio mucho trapo sucio, preguntas, verdades y mentiras. Nos estamos viendo para el próximo debate. En punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial. Para ese próximo debate, las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país. Participemos.